Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Doc. Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Buen día, Doc. Lo realizamos entonces. Nos hemos quedado acá, ¿verdad? Con ustedes en sinergia ocular. Sí, Sí, doctor, doctor. buenos días. Son las actividades de lesión de par, de tercer par craneal. Sí, Doc, ya Hemos visto completé lesión de las tercero. actividades. Sí, doctor. Listo. De los demás pares, pero Doctor, todavía no, ¿verdad? Sigue adelante. disculpe que lo interrumpa, pero quería pedirle permiso para faltarme a su clase, Doc. Hoy tengo una consulta médica, me encuentro un poco mal. Pero se le escucha bien. Adelante. Puedes retirarse. Gracias, doctor. Bueno, ya hemos visto sinergia ocular. Ya sabemos cuáles son los movimientos. Nos hemos quedado acá en esta diapositiva. También ya hicimos, Doc, nos explicó con los ejemplos y así hicimos esta actividad también. Listo. Esta no opera. Eso ya no, doctor. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta actividad, ¿sí? Luego con la siguiente, con eso estaríamos dando fin. Es importante, ¿no? Recordar la funcionalidad de los músculos del globo ocular. Recuerden que tenemos movimientos que son individuales, movimientos que son combinados. Cada uno de estos grupos musculares que hemos escrito entonces se caracterizan por realizar lo que es un movimiento determinado, ¿sí? Y de acuerdo a eso, bueno, tenemos, ¿no? Las diferentes alteraciones. Lesión del tercer par craneal, cuarto par craneal y la lesión del sexto par craneal. Bueno, continuamos entonces con la actividad de aula. Hoy día vamos a evaluar dos casos más y posteriormente vamos a ver el video de cómo realizamos, ¿no? Lo que es la evaluación ya conjunta de este par craneal. Entonces, a partir de ahora, doctores, 15 minutos, por favor, para que logren determinar cuáles son las lesiones que nosotros encontramos acá, ¿sí? La misma actividad que hemos realizado en la anterior clase. Acá tenemos las manifestaciones clínicas típicas de este par craneal, pero lo que nos interesa es que ustedes sepan cómo justificar. Por ejemplo, por qué existe hipertropía, qué músculos se encontrarán alterados, por qué existe imposibilidad para infraducción, qué músculos se encuentran alterados, por qué existe esa desviación de la mirada hacia arriba, por acción de qué músculos, cuáles van a tratar de contrarrestar, podríamos decir así el efecto, etcétera. ¿Sí? Justificado entonces, doctores, a partir de ahora 15 minutos y luego realizamos la retroalimentación respectiva. ¿Listo? Por 2 puntos extra. Adelante, doctores.
Listo. Empezamos. Adelante, Mario. Está bien, doctor. El caso nos habla de una parálisis aislada del tercer par craneal, es decir, una parálisis que solamente está afectando en este caso al músculo recto inferior. Nos damos cuenta de esto por la imposibilidad que tiene la paciente de descender y aducir el ojo y que causa esta hipertropia, ¿no? Si podríamos pensar, por ejemplo, en alguno de los oblicuos, pero estos solamente abducen, entonces nos damos cuenta por esto que es solamente el recto inferior. Y la inclinación de la cabeza es normal en estos pacientes, ya que causa una diplopía vertical y por esto inclinan la cabeza y llegan a causar una tortícolis que los mantiene en esta posición. A ver, ¿qué nos dice Natalie Nicole Ortuño? Doc, bueno, yo lo Adelante. que había leído era de que era una parálisis del cuarto par craneal, o también llamado motor ocular. En este caso, donde vamos a ver lo que es la afectación del oblicuo superior, donde este va a traccionar lo que es hacia abajo y hacia adentro. Ahora, esta parálisis va a ser difícil de reconocer debido a que la inervación es prácticamente a este músculo, que es el oblicuo superior. Bueno, en este caso lo correcto es eso, ¿no? Estamos hablando de lo que es una parálisis del cuarto par craneal y no así de una parálisis del tercer par craneal. Algo más que nos quiera agregar, a ver, Lucero. Bueno, su compañera ya nos ha mencionado, ¿no? ¿Por qué existe esta alteración en el globo ocular? Porque el paciente en este caso presenta lo que es hipertropía. Porque, bueno, lo llamativo es que exista en la lesión de este par craneal una alteración de un músculo, que es justamente el músculo oblicuo superior. Recuerden lo que hemos hablado en una clase anterior, ¿sí? Habíamos puesto como ejemplo músculo recto interno y el recto externo. En este caso, mientras uno tracciona, el otro también tiene que hacerlo. Uno se paraliza y hacia qué lado es desviado el globo ocular, hacia el lado sano. Entonces, si decimos que existe lo que es una alteración del oblicuo superior, esto producirá en este caso, por ejemplo, en el paciente, esa imposibilidad para realizar lo que es la infraducción, ¿sí? Bueno, algo rescatable a lo que nos ha mencionado su compañero, algo llamativo, por ejemplo, en este tipo de pacientes, es que existe muchas veces diplopía. Pero ¿cuándo existe diplopía? Cuando el paciente trata de forzar a lo que es el músculo oblicuo para que realice el movimiento normal. En ese caso, el paciente presenta, ¿no?, lo que es diplopía o visión doble. ¿Algo más que nos quiera agregar, Lucero? Doc, no creo que solo eso sería porque, como sabemos, el oblicuo superior mayor va a estar inervado por este par y aparte nos enfocó tanto en adopción. Entonces, cuando hay lesión de este par no vas a poder realizar estos movimientos. Bueno, está bien, ¿no? Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de este par craneal, hay una manifestación que es muy típica en este tipo de pacientes. Tiene el ojito así, desviado hacia arriba, hipertropía, ¿no? Y el otro permanece en lo que es una posición central. Entonces, a ver, revisemos lo que es el último punto, ¿no? Nos dice cuando mira el paciente al frente, hacia arriba o hacia afuera, no tiene o reduce la diplopía, ¿sí? Eso ya sabemos por qué, ¿no? Porque si ustedes tuvieran ese tipo de mirada, una desvía de un lado y el otro lado, obviamente va a existir visión doble. Pero si yo llevo el ojo sano en la misma posición en la cual se encuentra el ojo enfermo, voy a reducir lo que es la visión doble, ¿no? Cuando el paciente tiene la capacidad, o pierde, mejor dicho, la capacidad de realizar ese movimiento de infraducir en aducción, esto ya sabemos qué significa. Algo tan simple como bajar las gradas o los escalones de una grada al paciente le resulta imposible.
A ver, realicen el siguiente ejercicio. Cuando ustedes bajan los escalones de una grada, tienen la mirada hacia el frente, ¿verdad? Y a través de la visión periférica, lo que hacen es dar cada paso para descender los escalones. O lo que hacen es desviar solamente la mirada hacia abajo, sin necesidad de realizar el movimiento de toda la cabeza. En estos pacientes, como han perdido la capacidad para desviar la mirada hacia abajo, necesariamente se ven obligados, en este caso, a agachar la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, donde vemos claramente que el ojo izquierdo se encuentra lesionado. ¿Hacia qué lado el paciente agacharía la cabeza para descender las gradas, por ejemplo? Hacia el lado derecho. El paciente va a inclinar la cabeza hacia el lado derecho, ¿no? Por eso les digo, es un dato rescatable que nos ha mencionado Leonardo. El paciente presenta, ¿no? Como esa tortícolis, esa desviación de la cabeza hacia un lado para poder, en este caso, poder caminar. Es un tipo de lesión que afecta la marcha en el paciente. Esta mañana una de sus compañeras me hablaba de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le pido al paciente que incline la cabeza hacia el lado enfermo? En este caso, el paciente va a seguir mirando hacia arriba y va a perder su campo visual inferior. Entonces, cuando yo le pido que descienda la mirada hacia abajo, por la contracción de los músculos que no se encuentran paralizados, podemos observar que el ojito presenta cierto grado de exoftalmos. Y eso es lo que podemos observar en la imagen. Observen, son manifestaciones que son muy sutiles dentro de la práctica clínica, ¿no? Para que el ojo inexperto puede pasar desapercibido. Observen, ¿sí? Comparemos siempre. Da la sensación de que el ojo del lado lesionado presentara cierto crecimiento anómalo, ¿no? Entonces recordemos, es raro, y con esto, bueno, culminamos esto, es rarísimo encontrar una lesión aislada del cuarto par craneal. Generalmente, recordemos, ¿no? Lo que hemos visto al inicio de esta presentación, se estudian de forma conjunta. Si es que existe alteración de tercero, cuarto y sexto, bueno, es lo frecuente en la práctica clínica. Encontrar lesiones aisladas, especialmente del cuarto, es poco frecuente. Bueno, continuamos. Realizamos, por favor, la misma temática, de la misma forma, 15 minutos. Quiero que expliquen, primero, qué significa eso, ¿no? Esotropía, estrabismo paralítico convergente, divergencia. Enseguida vamos a hablar sobre la divergencia en estos pares craneales. Y quiero que justifiquen el por qué. ¿Sí? ¿Por qué existe esotropía? ¿Por qué el ojito se encuentra así desviado? ¿Qué es lo que pasará con los diferentes reflejos? 15 minutos también, doctores, y realizamos enseguida la retroalimentación.
Saraí, adelante. Sí, doctor. En este caso estaríamos hablando de la parálisis del sexto par, que es el motor ocular externo. Este inerva el músculo recto lateral, que normalmente hace la atracción del ojo en el eje horizontal o abducción, que produce la mirada hacia afuera o hacia afuera. Pero como está mal, va a predominar el recto interno sobre el externo, que está paralizado. Esto va a producir el estrabismo paralítico convergente, que se llama, y además la diplopía es horizontal, mejora con la convergencia y se acentúa en la visión a distancia o divergencia cuando el paciente intenta abducir o mirar hacia afuera con el ojo afectado. Listo. Bueno, eso es lo que nos va a ayudar. Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado, por ejemplo, el estudio de reflejos, fotomotor, consensual, acomodación, es algo que siempre debemos realizar en este tipo de parálisis, ¿no? Cuando hablamos de lo que es estrabismo horizontal, estrabismo vertical, estrabismo convergente, divergente, ya habíamos estudiado esto, ¿no? Pero sin embargo vamos a traducir lo que significa. Ese es un ejemplo de lesión de cuarto par, habíamos mencionado, que se caracteriza por presentar un tipo de diplopía vertical. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes observan, bueno, hablemos primeramente de lo normal, ¿no? Los ojitos tienen que encontrarse ubicados en la posición central. Eso va a evitar lo que es la diplopía, ¿sí? Pero si ustedes observan, el ojo izquierdo, claramente se encuentra desviado hacia arriba. Entonces, esa desviación hacia arriba va a originar en el paciente lo que es diplopía en ese sentido, en sentido vertical. Si yo le pido a mi paciente que mire, por ejemplo, hacia arriba, el ojo del lado sano de la misma forma asciende. ¿Y qué es lo que sucedería con la visión doble en este tipo de situación? Reduce o desaparece. ¿Sí? Si yo le pido a mi paciente que mire hacia abajo, en este caso el ojo enfermo se dirige en este sentido, ¿y qué es lo que sucede con la diplopía? Se acentúa. Si ustedes se dan cuenta, por eso digo que la diplopía es en sentido vertical en esta situación, porque yo estoy realizando lo que es el movimiento del ojo en sentido vertical, ojo sano. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lesión del sexto par craneal, que es el motor ocular externo, que habíamos mencionado, ¿no? En este caso, ¿qué músculo se va a encontrar alterado? El sexto par. No, ¿qué músculo? No para. Recto lateral. ¿Recto lateral o externo? El recto externo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? El ojo es desviado, como ustedes observan, hacia la parte interna, ¿sí? Hacia la región nasal, porque predomina lo que es la acción del músculo recto interno que se encuentra inervado por el tercer par craneal, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Observen que la desviación es hacia un lado, siguiendo ese sentido horizontal. ¿Listo? Entonces, yo le voy a pedir a mi paciente en esta situación que desvíe el ojo hacia afuera y hacia adentro. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, en este caso, desvía, como ustedes están observando, ¿no? La mirada hacia adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso con la diplopía? Disminuye, porque ambos ojos se van a encontrar paralelos hacia la región nasal. Es como si ustedes observaran un objeto cercano, ¿no? Por eso acá ya estamos utilizando lo que es el reflejo de convergencia para evaluar este par craneal, ¿sí? Realicen ustedes el siguiente ejercicio. Desvíen la mirada hacia el lado derecho. ¿Cómo ven? Ven doble, ¿no? Entonces, cuando el paciente desvía la mirada, en este caso, el ojo sano, hacia afuera,
¿qué es lo que sucede con la visión? Aparece visión doble, aparece diplopía. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de movimiento que yo le estoy pidiendo que realice a mi paciente es en sentido horizontal. Por eso decimos que la lesión del cuarto par craneal se caracteriza porque existe diplopía de tipo vertical, y cuando hablamos de la lesión del sexto par craneal existe lo que es alteración o diplopía horizontal. Doctor, Adelante. revisando este caso, encontré un estudio, bueno, dos estudios de caso que tenían las mismas manifestaciones clínicas y hablaban de una esotropía concomitante aguda que coincidía con el caso clínico. Ya. Y ¿Cuál bueno, fue? un estudio de caso era de un paciente masculino de 29 años de edad, perdón, femenino de 29 años de edad, que había caído súbitamente al agua en un río y ha notado desviación del ojo derecho hacia adentro de forma súbita. Esto estaba acompañado de visión doble permanente que mejoraba al traer el ojo izquierdo hacia adentro, que es como lo describía la paciente. Y en el examen oftalmológico se le ha realizado de forma minuciosa una exploración sensorial y se había llegado al diagnóstico de esotropía concomitante aguda del adulto. Y en el otro estudio de caso de un paciente masculino de más de 35 años de edad, no tenía antecedentes traumáticos, pero tuvo la desviación repentina del ojo izquierdo, igual hacia adentro, y también está acompañado de diplopía. Bueno, en este caso, a ver, según lo que ha leído, ¿estaba relacionado con la lesión de estos pares craneales? A eso va dirigido mi comentario, Doc, porque no mencionaba lesión del sexto par ni de ningún par craneal, entonces podría ser que en el caso de la paciente haya sido alguna lesión por la caída que ha tenido, ¿no? Bueno, en este caso medio complicado, ¿no? Sin embargo, obviamente no me puedo atrever a dar un diagnóstico, ¿sí? Para esto necesariamente uno requiere realizar justamente lo que es una exploración semiológica adecuada, ¿sí? Podría tratarse de la lesión de uno de estos pares craneales. Hay que identificar todas estas alteraciones, si se encuentran presentes o no. O bien, por ejemplo, hay que determinar que no se trate de lo que es una lesión del vestíbulo coclear, ¿sí? Puede ser que se trate de esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para identificar de qué lesión se trata es justamente realizar un examen complementario completo, ¿sí? Algunos de sus compañeritos están tratando de conectarse recién. Díganles, por favor, que ya no se les va a aceptar. Miren, después de una hora están tratando de conectarse, ¿no? Así que tienen falta. Avíseles, por favor, que no perjudiquen la clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para identificar si realmente existe lesión de estos pares o no. Por las manifestaciones clínicas que has mencionado, difícilmente me atrevería a mencionar si es que existe alteración del tercero, cuarto, sexto par craneal. Puede ser, sin embargo, recordemos, tenemos que descartar lesión también de lo que es el octavo par. Por el antecedente de que ha caído al lago, en un río, puede ser que exista alteración justamente de la rama vestibular de este par craneal y que haya existido justamente ese tipo de estrabismo agudo que has mencionado, ¿no? Entonces tendríamos que descartar esto. Más adelante vamos a ver ya nuestra siguiente clase de cómo realizamos, por ejemplo, la evaluación del vestíbulo coclear, ¿no? Entonces es importante el examen semiológico, doctores. Sí, Doc, porque tal cual lo menciona como un tipo de estrabismo no frecuente. Bueno, como les digo, no hay que ver, hay que descartar. En este caso, que es la lesión del tercer par craneal, el paciente también presenta lo que es diplopía. ¿Pero cuándo? ¿Con la convergencia o con la divergencia?
Convergencia. Convergencia. Con la convergencia, ¿verdad? Sí, con la divergencia va a disminuir lo que es la diplopía. Entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos que preguntar a nuestro paciente es cuándo mejora la visión, cuando observa un objeto cercano, un objeto lejano, y tenemos que observar, obviamente, lo que son las respuestas pupilares, ¿no? Fíjense que el estudio de este par craneal es grandísimo, ¿sí? Sin embargo, la evaluación semiológica se hace en cuestión de algunos minutos. Eso es lo que vamos a ver en el video. Todo lo que hemos visto, los reflejos pupilares, el reflejo fotomotor, consensual, el reflejo de acomodación y evaluar la sinergia ocular es cuestión de minutos. Recuerden que son pares craneales que se evalúan de forma conjunta. Entonces, visualizamos el video y con esto cerramos nuestra clase. Bueno, me avisan si pueden ver y escuchar, ¿listo? Los que están en práctica, ¿qué están viendo en semiología? Historia clínica, supongo, ¿no? En práctica de hospital, doctor, o de gabinete. Cualquiera. Practiquen hasta que puedan. Sí, historia clínica. Voy a cubrir el ojo derecho del paciente. Perfecta, pero se realiza con rapidez. Es adecuada en personas con confusión leve. Si un paciente no entiende que el médico desea que le observe la cara, pero aún así mantiene un ojo, para esto se... Si la persona está un poco mejor, pero su... Escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha, doctor? Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, desde allí lo vamos a proyectar, vamos a recordar algo de lo que es el segundo par craneal y después vamos a continuar con evaluación de tercero, cuarto y sexto. ¿Sí? Vean, doctorcitos. Su estado mental no es perfecto, podría pedirle que viera la cara del médico directamente a mis ojos y mencione cuántos dedos observa. ¿Cuántos fueron? 2. Bien, ¿cuántos son ahora? 5. ¿Y ahora? 1. ¿Y ahora? 6. Eso es todo. Solo le mostré 1, 2 y 5 dedos. Solo 3 señales. No le mostré 3 o 4 porque al estar demasiado cerca las personas podrían confundirse. Estoy valorando la amplitud del campo visual. La incapacidad para observar de manera simultánea 2 lados sugeriría un problema en el lóbulo parietal. Ustedes vieron cómo lo hice, un cuadrante, después otro cuadrante, después ambos cuadrantes al mismo tiempo, ambos ojos abiertos. No es una prueba perfecta, pero se realiza con rapidez. Es adecuada en personas con confusión leve. Si un paciente no entiende que el médico desea que le observe la cara, pero aún así mantiene fija la mirada, podrían proporcionarle estímulos rápidos antes de que ellos puedan percibirlos. Véame la cara, véame la cara. ¿Cuántos dedos mostré? Muy bien, con eso basta. Estoy seguro de haber valorado la visión periférica porque no le di tiempo de mirar. Ahora podemos cubrir un ojo. Para esto se necesita una persona muy cooperativa. Cubriremos un ojo para valorar el campo visual en un ojo. Voy a alinear la mirada con el ojo apropiado. Mi ojo derecho con su ojo izquierdo y voy a comparar los campos visuales en mi propio campo visual. Se explora su campo visual en forma paralela. Voy a mover mi dedo. Avísame cuando lo veas. Lo veo. Mira directamente a mi ojo. Lo veo. Lo estoy viendo. Compara tu campo visual con el mío. Lo veo. Él es muy cooperador. Esto permite encontrar su punto ciego. Pero puede moverse el dedo de esta forma. Avísame cuando dejes de ver la punta de mi dedo. No dejes de mirar directamente a mi ojo. Una vez que encuentre su punto ciego, en realidad son 2 puntos ciegos, aquí se encuentran por aquí, su punto ciego y el mío se alinean. Este es otro ejemplo de la técnica de reflexión, como el de la valoración del estado mental. Depende de que el médico esté sano. Yo dependo de comparar los puntos ciegos y los campos visuales de ambos. Para que la prueba sea sensible, se debe utilizar un objeto blanquecino de unos 5 milímetros de diámetro.
Mira mi cara y mantén cerrado o cubre un ojo. Con ello se puede obtener un mapa preciso de los campos visuales y encontrar los puntos ciegos, para lo que el paciente debe ser muy cooperativo, pues debe observarme a mí y no a otro sitio. Es necesario que no se distraiga. Aquí pueden observarse diferentes casos. Por ejemplo, si él estuviera acostado en una cama hospitalaria, puedo verificar su estímulo visual, que abra ambos ojos y me ve a mí, con un ojo a la vez. Puedo aplicar un estímulo pequeño y detectar una pérdida de su campo visual. Todo depende del criterio del médico. Si la persona refiere síntomas visuales y es cooperativa, la exploración debe realizarse con gran detalle. Si presenta confusión al momento de la valoración, la exploración será muy diferente. Hay 3 componentes importantes a valorar en el segundo par craneal: la agudeza visual con corrección con una tarjeta perforada, revisión del fondo del ojo para observar directamente el nervio óptico y exploración de los campos visuales. Continuaremos con los pares craneales 3, 4, 6 y 8, que valoraremos en conjunto. En este apartado se incluyen los movimientos oculares y pupilares. Dado que el iris de sus ojos es de color claro, es muy fácil observar las pupilas. Puede decirse que tan grandes son, miden alrededor de 3 milímetros. Son redondas y simétricas. Al aplicar un estímulo luminoso en el ojo izquierdo, se observa la constricción pupilar que ocurre de manera directa. A continuación, observo el ojo derecho mientras aplico un estímulo luminoso al ojo izquierdo con contracción de la pupila derecha de forma consensual. Ahora, sostén tu pulgar a esta distancia de tu cara. No me veas a mí, ve tu pulgar. Se puede observar cómo los ojos convergen y se contrae la pupila. Así que sus pupilas reaccionaron en 3 formas: por estímulo directo, en forma consensual y por la distancia. Escribiremos eso sin abreviaturas en el expediente. En inglés, la mnemotecnia PEAR, utilizada en los expedientes, significa que las pupilas reaccionan, son redondas y reaccionan de manera simétrica al estímulo luminoso y a la acomodación. La acomodación es la capacidad del cristalino para cambiar de forma al observar un objeto cercano o distante por acción del cuerpo ciliar. Lo que se ha valorado en este procedimiento es la reacción de la pupila con referencia a la distancia. Recuérdese que la respuesta a la visión cercana tiene 3 componentes: convergencia, miosis, constricción de la pupila, y la acomodación. La prueba anterior valoró la convergencia y la miosis. La acomodación debe realizarla un oftalmólogo. Así que solo mencionaré que las pupilas tienen 3 milímetros de diámetro, reaccionan al estímulo luminoso en forma consensual, así como a corta distancia. Con esto consideraremos que las pupilas son normales. A continuación observaremos los párpados. El superior cubre la porción más superior del iris, muy por arriba de la pupila, no por debajo de ella, y tienen el mismo aspecto en ambos lados. No hay ptosis, es decir, el párpado no está descendido. Si fuera así, debería decirse si esto es causado por debilidad del músculo elevador del párpado, el cual mantiene abierto el ojo, o si esto es ocasionado por debilidad del músculo de Müller. El músculo de Müller es un músculo simpático circular que rodea el ojo. Cuando presenta debilidad, la fisura palpebral luce estrecha porque el párpado inferior se eleva anormalmente y el superior adquiere una posición anormalmente baja. Esta manifestación es sutil, no espectacular. También se observan pupilas pequeñas en el síndrome de Horner. Al observar el ojo, da la impresión de que es más pequeño, incluso a menudo el paciente lo comenta. El ojo no es pequeño, la fisura palpebral es estrecha y se puede observar una pupila más pequeña que la contralateral y una fisura palpebral estrecha que en conjunto constituyen el síndrome de Horner. Si el músculo palpebral está débil, el párpado superior se nota descendido, pero el inferior se encuentra en una posición normal por debajo del iris, mientras que el párpado superior se encuentra descendido, por lo general en forma mucho más notable. Apenas tocará la pupila. Este es el tipo de cosas que se observa en la parálisis del tercer par craneal, en cuyo caso la pupila se ve grande, dilatada de un lado. Aquí surge la cuestión de definir si una pupila es más pequeña que la contralateral con o sin ptosis. ¿Cuál lado es el anormal? Digamos, por ejemplo, que la pupila derecha mide 5 milímetros y 4 milímetros en el lado izquierdo.
¿Cuál es anormal? Una se encuentra más dilatada y otra se encuentra más contraída. ¿Cómo dilucidarlo? La forma más simple es reducir la intensidad de la luz en la habitación. Esto ocasionará que se dilaten las pupilas, lo que constituye un estímulo poderoso para la dilatación pupilar. La pupila anormal es aquella de diámetro más grande porque, si bien se dilata, no se contrae de forma normal, en respuesta a la luz brillante. Y sucede lo contrario al iniciar con la luz brillante. Esta maniobra, entonces, consiste en reducir la intensidad de la luz de la habitación y después exponer al paciente a un estímulo luminoso. La diferencia entre las pupilas, que se hace más evidente al reducir la intensidad de la luz, significa que el problema radica en la dilatación pupilar y corresponde a un síndrome de Horner. Si ocurre lo contrario, diremos que existen anomalías de constricción pupilar. Tal vez se trate de una dilatación parasimpática en la cual la pupila es más grande de lo normal. Si la diferencia de las pupilas no cambia, si ambas se dilatan al reducir la intensidad de la luz y se contraen en presencia de la luz brillante, pero persiste la diferencia de 1 milímetro entre ambas pupilas, esto puede considerarse normal, lo que se conoce como anisocoria idiopática. Se puede llegar a una conclusión de esta forma. Como sabemos, a menudo existe asimetría entre ambos lados y también entre las pupilas. Entonces valoramos los párpados, exploramos el fondo del ojo y la agudeza visual. Lo que falta valorar son los movimientos oculares, para lo cual hay dos formas. En primer lugar, la persona no refiere síntomas relacionados con el movimiento de los ojos o de la visión. Es poco probable encontrar manifestaciones anómalas. Así que, si desea realizarse una exploración rápida, se le pide al paciente que mantenga fija su cabeza, que vea al frente a la cara del médico y que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Estos movimientos se conocen como sacudidas oculares. Así, al girar la mirada con rapidez, hay una sacudida hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. No pueden corregirse estos movimientos oculares hasta que el movimiento se haya detenido. Jump. Los ojos se desplazan y regresan completando la sacudida ocular. Estas se originan en el lóbulo frontal, en la porción frontal del tejido encefálico. Mantén fija tu cabeza. No la muevas. Sigue mi dedo. Lo desplazaré con lentitud. Estoy valorando un sistema de control diferente. Se le denomina persecución. Tiene la cabeza fija y sigue un objeto con la mirada. Se inicia en el centro de la mirada y se valora el movimiento de los ojos, primero rápido y luego lento. Puede realizarse el movimiento con lentitud y aún así sigue el objeto con precisión. Si se hace con rapidez, se observan pequeñas sacudidas oculares conocidas como sacudidas oculares de persecución. Así se ha valorado la presencia de sacudidas oculares y la persecución. Si el paciente comenta que tiene diplopía, lo que podría hacerse es preguntarle dónde ve doble. ¿Dónde es más evidente? Se muestra un objeto para que lo siga con la mirada e indique dónde están más separadas las imágenes. Por ejemplo, si él me comentara, cuando veo de este lado se hace más evidente la visión doble, las imágenes están contiguas una con otra. Simplemente cubro un ojo, por ejemplo, el ojo derecho. Y una de esas imágenes desaparecerá. Si desapareció la imagen colocada más lateral, significa que he cubierto el ojo apropiado, el ojo débil, porque por razones ópticas, la imagen falsa siempre se proyecta en forma lateral. Así, si él ve doble y la imagen izquierda desaparece cuando cubro este ojo, concluyo que es el músculo recto interno derecho el que causa la diplopía. Y esto se invertirá si cubro el ojo y la imagen lateral desaparece, con lo que se concluye que es el recto externo izquierdo el que causa las manifestaciones. Esto es cierto con respecto a la posición en que se encuentra el ojo. Siempre hay dos músculos dominantes. Si él mira hacia arriba y a la izquierda, los músculos principales que utiliza son el recto superior izquierdo y el oblicuo inferior derecho. También aplica en el lado contrario. Aquí y aquí, y también aquí y aquí. Así son 6 lugares donde debe dirigir la mirada. Arriba a la izquierda, posición media y a la izquierda, abajo a la izquierda. Y también arriba a la derecha, posición media y a la derecha, y abajo a la derecha. Así puede verse cuál es el músculo débil cuando hay una diplopía. Recuérdese que la diplopía depende de tener visión en ambos ojos. Si alguien tiene ceguera en un ojo, no puede tener diplopía, por lo que será necesario depender de ese aspecto de los ojos y decidir cuál de ellos no se mueve en forma normal.
Un buen truco es aplicar un estímulo luminoso a los ojos y observar los reflejos. El reflejo blanquecino que se observa en un ojo debe encontrarse justo en el centro de la pupila. Y si el ojo no puede seguir la luz justo con el centro de la pupila, se observa que éste no se mueve apropiadamente en una dirección o en otra. Si se ha perdido la visión por cualquier razón, no puede haber diplopía y será más difícil identificar problemas con los movimientos oculares. Existe una conexión entre el octavo par craneal y los movimientos oculares. Esto se conoce como reflejo vestíbulo ocular. Se recordará que el sistema vestibular está conectado al ojo. Cuando la cabeza se mueve hacia la izquierda, hay un estímulo que hace que el individuo gire los ojos. Bueno, esto ya hace referencia a la evaluación, ¿no?, de lo que es el octavo par craneal. Si ustedes se han dado cuenta, todo lo que hemos visto en estas 3 clases, en 6 horas aproximadamente, se evalúa así, de forma rápida, en cuestión de algunos minutos. Obviamente tenemos que tener, ¿no?, y ganar la pericia y la competencia de saber cómo realizar una evaluación adecuada. Listo, doctores, con esto terminamos y aprovecho de llamarles lista. Este es el grupo A, ¿no? Sí, doc. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Bueno, mucho más adelante, cuando terminemos esta primera parte de pares craneales, van a realizar lo que es una tarea, ¿sí? Así que van a estar atentos a la plataforma a manera de complementar el estudio de estos pares que hasta ahora hemos estudiado. Atentos a la lista, entonces, doctorcitos. Listo, ahora sí. Avan. Presente, doctor. Evo. Presente, doctor. Argote. Presente, doc. Arnés. Presente, doctor. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Bilbao, presente. Castellanos. Presente, doctor. Casa. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Flores. Flores, presente y 2 puntos, doctor. ¿Por qué 2 puntos? ¿De dónde, Flores? Participé en el 6º par craneal. Flores Loza. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doc. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. José. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor Guaita. Ibarra. Presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Miranda. Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Muñoz. Muñoz, presente, doctor. Lilipu, presente. Ortuño. Ortuño, presente, doc, y más 2 puntos. ¿Por qué? Parco, presente, doctor. ¿De dónde se inventan esos 2 puntos, doctoras? Doc, participé en la parálisis del 4º par craneal. Parco. Presente, doctor. Pérez. Presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Ocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrico. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Flores ya no participa, ¿por qué?
Vargas. No está Vargas. Velarde. Velarde presente, Doc. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Arraya. Y Mundo Corre. ¿Dónde está? Benavides. Presente, doctor, presente. Perdón. Benavides presente, doc. Entonces nos vemos dentro de un ratito en nuestras clases de fisiopato. Hasta entonces, doctorcitos, comenzamos la clase 25, ¿listo? Ok, doctor. Hasta Hasta entonces. Hasta luego.